queríamos hacer de la llegada de Tora a México algo bien chingón. Por eso, reunimos junto con Copu a 10 de las cabezas de publicidad más importantes del país para que nos hablaran sobre el medio, en un espacio tranquilo donde pudiéramos platicar entre amigos y comida. Esto es Tortas, Tacos y Tora. Bueno, Santi, tenemos un invitado muy especial, es un estratega y un consultor. Cuéntanos un poquito de él. Bueno, más de 13 años de experiencia en toda la región. Hoy líder de Arquero, conectando data con medios, con marcas, con agencias, con todo prácticamente. Y con una trayectoria que Cami ha estado desde agencias, ha sido consultor, ha estado de la parte de anunciantes. Entonces, pues nada. Experiencia y amplia. Un poco de todo. Un poco de todo. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias, de verdad, a ustedes por la invitación, qué bueno ser parte de este proyecto tan bonito. Empecemos de una, Cami, de todas esas que mencionábamos, ¿no? Como de pasar por agencias, por cliente, por ser consultor. ¿Cuál es esa filosofía tuya profesional, esa filosofía de trabajo? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la curiosidad, ¿no? O sea, honestamente, porque creo que haber tenido la fortuna de haber vivido un proceso profesional en agencia, haber tenido la oportunidad de trabajar como cliente, ahora tener la oportunidad también de estar desde el lado del medio, que era como un ejercicio completamente nuevo para mí, es como ver la foto siempre desde diferentes ángulos. Yo creo que mi mantra y un poco la dinámica de este proceso durante estos años ha sido en el mundo profesional, no quedarme con nada, tratar de entender, tratar de ir un poco más allá, ser supremamente curioso, tratar de conectar los puntos, y ver esto cómo se conecta de manera real con el negocio. Ahorita viene una pregunta que tiene que ver más como con esa migración a otro país, ¿no? Tú vienes desde Colombia. ¿Qué te sorprendió de México? ¿Qué fue lo que más te impactó a nivel profesional y personal? Es una muy buena pregunta. La verdad, todo. Y un poco desde lo personal les cuento, para mí México no estaba como en el radar, o sea, como que yo no había pensado si voy a migrar a México. O sea, como que no estaba en mis planes de vida. Terminó pasando por temas profesionales. De verdad es un mercado muy, muy, muy grande comparado con Colombia. La dinámica es muy distinta. Uno de los primeros aprendizajes o de las primeras sorpresas que me llevé del mundo profesional fue los presupuestos. Yo creo que venía muy acostumbrado a las dinámicas de Colombia y recién llego. De verdad, la historia que les voy a contar es real. El día que aterrizo a México, tenía una reunión y en esa reunión el cliente estaba hablando de, bueno, nada, ¿qué vamos a hacer con este proyecto? Pero no, se sentía medio apenado el cliente, ¿no? Era como, pero es que es un piloto, es algo pequeñito. No, pues mira, es que el presupuesto son $4 millones. Entonces, claro, en mi cabeza era como $4 millones, pues el presupuesto de una marca en Colombia todo el año o 2 años. Ahí yo dije, wow, espérate, acá hay otra cosa. Se escaló. Acá hay otra cosa y creo que vale la pena entender cómo funciona para sacarle provecho y seguir construyendo dentro de la dinámica. Bueno, Camilo, cuéntanos un poquito a Santi y a mí, ¿cuál es el taco o la torta que sí o sí tenemos que probar acá en Ciudad de México? Vea, mi taco favorito es el taco pastor. Sin embargo, hay un taco que conocí en un sitio en la Roma, que es puro cerdo, pero dentro del cerdo básicamente también le ponen como pedacitos de chicharrón. Entonces en este lugar te sirven, que para mí es como ese homesick de, pareciera como carne de lechona. Sí. Entonces tú dices como, es la carne, solo la carne de lechona, pero tiene el pedacito de chicharrón. Y entonces, puta, wow. O sea, está buenísimo. El sitio se llama Castacal. Castacal. El castacal es justo esa parte de esa preparación, ¿no? Puedo darse de que es un buen taco. Es buenísimo. Sí. Tenemos que ir, está brutal. Bueno, a veces pareciera que la creatividad y la data no van de la mano. ¿Cómo haces para que estas dos cosas como que se fusionen? La verdad, yo soy un defensor de que deberían ir de la mano. Justamente porque en los procesos en los que he estado, y creo que incluso Santi en algún momento nos topamos profesionalmente en una de esas experiencias donde la creatividad iba por un lado, pero teníamos que conectarlo con los insights reales para poder detonar ejercicios que en verdad tuvieran sentido en el negocio. De nada sirve si salimos a construir ideas que al final no detonan en una realidad, o que el insight no es lo suficientemente fuerte, o que sencillamente nos quedamos en escribe guiones o tenemos que sacar algo ya en redes sociales, porque pasaba mucho esa dinámica. Es como, no, espérate, ¿de dónde viene ese ejercicio? O súbete en la tendencia porque todo el mundo pues hoy a hablar de fútbol, entonces hagamos algo para hablar de fútbol, y es como, pero espérate, ¿y la marca qué tiene que ver ahí con eso? Entonces yo soy un poco más partidario de
uno, entendamos los contextos, y creo que la palabra correcta aquí es entender el contexto, y el contexto para mí se construye y se entiende desde qué tanta información podemos levantar, y qué tanto podemos entender, qué tanto podemos procesar, y sobre eso qué podemos aprender. Ahí hay un paralelo, digamos, entre creatividad y data e incluso el producto de la agencia y lo que sale en medios también. ¿Cómo mejorar esos diálogos también entre esas dos partes que igual las agencias y los medios se charlan todos los días, pero parece que no conversaran profundamente? Es que lo que pasa, eso es un muy buen punto. Yo creo que es una reflexión súper importante dentro de la industria, y en verdad se puede volver un llamado a la industria a hay que hablar más. Honestamente no se hablan. Si tú ves dentro del modelo, están las agencias creativas, están las agencias de medios, están los medios, está el cliente, y la conversación nunca está conectada. Son muy poquitas las veces, o la experiencia que yo he tenido, de clientes que realmente sientan a todos en la mesa y se construyen en conjunto. No, la mayoría de las veces llegan briefs por separado y la agencia de medios resuelve y arma los planes en las dinámicas de lo que tenga más sentido para ese anunciante o no en función del brief. Por otro lado, el creativo está desarrollando en función también de la capacidad del presupuesto que tiene, pero luego cuando tú vas a ver eso en la acción es como desarrollar una pieza, no sé, un comercial de televisión y luego lo quieren amplificar únicamente en redes sociales. Es como, no se habla, ¿no? O es como, ¿sabes qué? Ya que hiciste eso, dame tres tomitas más y ya con eso montamos un TikTok o lo montamos allí no sé dónde, pero no fue pensado para eso. Y yo sí creo que si tuviéramos conversaciones en una sola mesa de trabajo, podríamos hacer que la industria evolucionara de una mejor manera. Siempre cae la primera responsabilidad del lado creativo. Entonces, como créame la estrategia, desarrollame cómo vamos a cambiar ABC, desarrollame el ejercicio, créame la super campaña y luego que medios lo amplifique. Pero es como, ¿no? Porque no arrancamos y nos sentamos todos al principio para entender qué podríamos hacer de una mejor manera. Ahora, si lo vemos desde lo realista y también un poco cómo funciona este negocio, es que cada uno tiene un modelo de negocio distinto. Entonces, el negocio de la productora es el costo asociado a la producción de los videos, ¿sabes? Por otro lado, la agencia creativa tiene un modelo completamente distinto, la agencia de medios tiene un modelo completamente distinto. El negocio que tienen los clientes con cada una de esas partes es completamente distinto. Cada uno de los negocios lo que está haciendo es buscando proteger su negocio, su rentabilidad. No necesariamente la del cliente a veces. Es como, pues yo cómo protejo que realmente me haya una rentabilidad atrás de este negocio, pues si no, pues para qué lo hago. O sea, me estás diciendo que eres una producción de Hollywood, pero me estás dando, no me va a alcanzar, pues, es lo que hay, punto, porque si no, entonces yo ya pierdo plata. Ahí es donde la conversación debería cambiar. Por eso les digo, desde lo filosófico creo que estamos súper conectados y ese debería ser, estoy también en línea con eso. Creo que hay que empezar a incomodar un poco esa conversación de alineemos y seamos un poco más transparentes en el ejercicio de cómo todos estamos armando el negocio, porque si no, al final cada quien va a jalar para lo suyo y pues termina pasando lo que pasa hoy a veces en una desconexión. Has estado del lado de agencia, del lado de cliente, ahorita desde medios, que es como el aprendizaje más grande que te has llevado eso. Pues mira, yo creo que en todas las etapas y en cada una de estas facetas ha sido un aprendizaje pues tremendo. Yo creo que desde el lado de la agencia de medios, pues entender qué es, dónde y cómo funciona el negocio, ¿no? Cómo es que el anunciante te dice, oye, esta es lo que yo voy a invertir el siguiente año, es todo mi dinero, ayúdame a ser más eficiente, ayúdame a encontrar las curvas de alcances correctas para llegar a los universos, a los usuarios que necesito, pero además cumplir con todos estos KPIs y tal, y como que ese rush, esa dinámica más numérica y interesantísimo, o sea, como que se aprende mucho y luego es cómo monetizas eso y cómo le das la vuelta y cómo cambias las maneras de negociar. Entonces, digamos que han sido aprendizajes muy desde el negocio, ¿no? Desde las agencias más creativas o más de esa agencia digital, el aprendizaje grande fue, bueno, ¿y cómo le damos la vuelta? ¿Cómo empezamos a entender este mundo digital que es tan infinito y que todos los días cambia y que aparecen cosas nuevas y que lo que era hace una semana ya no es y que el tren en el que te montaste ya pasó de moda y ya te quedaste desactualizado? Entonces como que te enseña un poco a sobrevivir. Yo creo que ese es un poco el mensaje, ¿no? Y desde el lado del medio ahora, desde el lado del cliente, perdón, como que es justamente otra cosa, es como tú cómo proteges tu negocio, tu producto, tu marca.
¿no? Entonces como que ya es sentarse a, dependiendo del rol que tengas, pero no sé, en algún momento era más del lado de proteger la marca a nivel de branding, ¿no? Era como la exposición, cómo hago para resaltar contra la competencia, cómo hago para penetrar un mercado que seguramente hoy no lo tengo resuelto. Top of mind. Exacto, ¿no? Entonces fíjate que son conversaciones distintas. Y ahora desde el lado del medio, también es súper interesante porque es como al otro lado de la cadena, donde normalmente la gente no vuelve a mirar porque no se entiende, porque no funciona, porque no sale el aire, o sea, porque son cosas que, digamos, que están muy por debajo de la mesa, por entender cómo funciona el tema del supply, el tema del inventario, la capacidad, la tecnología, las conexiones, ¿sabes? Como que lo que seguramente nadie está viendo al otro lado y bueno, pero toca ir a comercializarlo, pero ¿cómo se lo vendemos a la gente si no lo entiende porque no lo sabe? ¿Saben? O sea, como que detrás de eso creo que ha sido un mar de experiencias impresionantes, conectando con lo que les decía al principio, la curiosidad. Entonces como que todo eso para mí me genera curiosidad y no quiero saber más porque entre más empiezas a hacer conexiones, seguramente más cosas vamos a poder hacer. Y de todas esas vainas, Cami, de todas estas exploraciones, que claramente la curiosidad es ese móvil, ¿eso decanta en qué? ¿En multitasking o en hiperfoco en alguna cosa diferente? O sea, es que hasta has escrito libros, ¿me entiendes? Entonces, Sí, como... para allá vamos. Claro, exacto. ¿Es multitasking o es hiperfocus? Vean, yo creo que es las dos, honestamente. Y aprendí que, de verdad, yo soy una persona súper hiperactiva, o sea, está clarísimo. Soy una persona que mi cabeza va muy rápido. Entonces, como que si hay algo que me frustra, es como que me metan en una caja y ya, de ahí no te sales, eso es acabar conmigo. O sea, yo necesito como estar mirando como más, qué pasa si me voy por allá, qué hay, qué podemos traer. Entonces, como que en esta industria ha sido eso, como que aprendizajes, conversaciones. Todos llegamos a un momento donde decimos, me cansé de hacer esto todos los días, puta, ¿será que esto sí es lo mío? ¿Será que sí? ¿Será que el negocio va a funcionar? ¿Será que no va a funcionar? ¿Será que me van a ascender? ¿Será que no me van a ascender? Entonces como que eso me ha generado a mí como dos procesos y de estructuras de pensamiento. Por un lado, la hiperactividad y el multitasking donde toca estar haciendo 1000 cosas al tiempo. Pero por otro lado me di cuenta que a mí me pasa, particularmente en la noche, entra el hiperfoco. Cuando yo tengo una tarea importante, la resuelvo en la noche. Y me ultra mega concentro y la resuelvo. Durante el día no puedo. Cami, y hablando, retomando un poquito el tema del libro, publicaste un libro que se llama De la frustración al éxito. Cuéntanos cuál fue esa frustración grande que te llevó después al éxito. Pues mira, yo creo que más que la frustración que me llevó al éxito, yo creo lo que les quiero contar detrás de esto es la experiencia de por qué llegó o por qué nació esto. Después de 4 años de conversaciones con muchísimas personas de la industria, con clientes, con amigos, con colegas, donde todos los días llegaba tanta información, en mi cabeza era como, puta, ¿qué es esto? Entonces me acuerdo que yo usaba mucho el celular para tomar notas de todas las conversaciones, y escribía y con Santi hablé esto y con no sé qué, así. Me acuerdo que un día estaba en un avión, no había wifi, no había internet, no había nada, y pues cogí el celular, ya borré todas las fotos, limpié fotos, no sé qué, ¿qué más hago? Me metí en notas y empecé a mirar, y cuando me di cuenta, de acá saldría un libro. Entonces de aquí saldría un libro y me puse a leer todo lo que escribía, y llegué a un insight donde en mi cabeza lo que me hizo clic fue, puta, toda la gente está frustrada. Y todo el mundo estaba frustrado en diferentes maneras. Entonces, en una conversación era como, marica, estoy frustrado porque mi jefe no me para bolas y yo estoy buscando un ascenso y, marica, nada, y promueven a otro y a otro y a mí no. ¿Será que me voy a ir? Estoy cansado en el trabajo, quiero irme, ¿no? Pero también era el dueño de la empresa, es cómo hago para que mi empresa sea más grande. Entonces, no sé, llegué hasta acá y ahora no escala. Entonces, la frustración de quiero más, ¿no? Sí. El otro de, no sé por dónde empezar. O sea, no sé qué estudiar. ¿Qué hago para que me reconozcan? Entonces eso me llevó a pensar y tratar de poner todas estas historias sobre la mesa y conectar un poco con lo que yo hacía desde el tema de la consultoría, y es, a veces tenemos un montón de herramientas, hoy todo está acá, la verdad, o sea, como que hoy tenemos todo acá a la mano, y a veces la gente o no lo sabe usar, no sabía que eso existía, y para mí puede ser supremamente básico, pero para ti no. Entonces, ese pequeño tip de decirte, oye, pero si tú entras acá y haces esto, te puede cambiar la vida. Cuando ya lo publiqué y tal, me acuerdo que yo nunca le hice ruido, así como, publiqué un libro, o sea, como que realmente nunca fue, porque no fue ese el objetivo. Yo tengo amigos médicos, y me acuerdo que un día les dije como, vean el libro. O sea, médicos, que de marketing, cero. Y me acuerdo que al cabo de unas semanas, me dicen, ¿sabe qué? Leímos su libro, está súper cool, está súper fácil de entender,
y andamos pensando en abrir un consultorio, empezar a poner consultas particulares y aliarnos porque todos somos de especialidades distintas y podríamos hacer algo más grande. Y dije, ya se pagó solo. O sea, ¿por qué? Porque algo así chiquitito puede cambiar la vida de alguien y es, mira que sí se puede. O sea, en ese momento yo no sabía quién puede necesitar esas palabras. Si volvieras a ver a Cami chiquito, si lo volvieras a ver así en un momento puede ser de frustración, bueno, ¿cuáles serían esas palabras que le dirías para seguir? Corre, no mentiras. Oye, No, yo le diría que el camino es largo y que no te rindas, ¿sabes? Porque a veces parte del ejercicio es, rendirse es muy fácil. Y un poco lo que he aprendido en este proceso ha sido, no hay nada más fácil que rendirse. Lo difícil es, a pesar de que tú te sientes madreado, que sientes que estás acabado, que por ahí no ves, que estás frustrado, es seguir. Creo que la consistencia es parte fundamental de romper las barreras y el romper las barreras te lleva a otros lugares que antes no podías ver. Pasamos al momento, al mejor momento. a lo de que la venimos. entrevista. A ver, a ver. Los taquitos. ¿Cómo? Puerquito, ¿verdad? ¿Y pulpo? Sí. La idea es esto, es platicar Espectacular. tranqui, disfrutar de un taquito, a ver si estos años de México A ver. han rendido frutos. Está buena la habanero. Bueno, Cami, muy bien ahí con el picante, aguantando. Sí, ¿Cómo se debe? estoy temblando, pero Pero no se ve, no se ve en el ve, plano. No se ve. Está buenísimo. Bueno, pero digamos, para la pregunta ya un poquito más picante. ¿Cuál crees tú que es el punto en esta conversación entre clientes, agencias, medios, AdTech, donde más se pierde valor? Yo creo que en el desconocimiento del negocio, honestamente. Yo creo que va por ahí. Y es fácil darse cuenta que, lo que les decía ahora, un poco, como son conversaciones distintas, cada uno está respondiendo desde su cancha, desde su trinchera y dice, hasta acá yo llego y yo soy especialista en esto y lo voy a resolver siempre con lo que tengo alrededor, pero eso realmente está desconectado. Y eso tiene que ver con la conversación del cliente con el medio, del cliente con la agencia, del cliente con la productora, del cliente con su agencia creativa. No necesariamente es la misma, ¿no? Y las conversaciones entre las otras partes tampoco. Entonces, yo creo que esa desconexión y que el negocio no está lo suficientemente en la misma línea hace que al final cada quien esté buscando su pedacito, ¿no? Entonces, los medios, por supuesto, están yendo a buscar el pedazo del share dentro de la inversión del anunciante, pero la agencia lo que está buscando también desde el lado de pues cómo controlo y hago más revenue con la inversión que tengo de mi anunciante, con los partners y con los medios que tengo. Y el cliente está diciendo, bueno, con esa inversión, ¿cómo hago para ser más eficiente? Pero hoy también entiende que eso le genera una devolución. Entonces, me conviene no pagarle a la agencia tanto o sí pagarle mucho más para tener un mejor resultado. Yo creo que ahí es donde hay una desconexión muy, muy grande. Y digamos, si lo traduces a data, y pues también trabajando en Arquero, que se enfoca mucho en el valor de la data, ¿sigue la data siendo como un buzzword o estamos aprendiendo a refinarla cada vez más? No, yo creo que ya hoy estamos en otra conversación. Hoy sin duda la data sí se vuelve una punta de lanza en función de hacia dónde coger. Ya no estás a las ciegas ni ese gut feeling únicamente de yo creo que si hacemos esto va a funcionar. Hoy no, hoy ya tienes muchos mecanismos para hacer validación y entender, incluso la forma en la que haces pilotos. Antes, si se acuerdan, hacer un MVP significaba sí. Ahora no, hay que hacer validaciones en cortito, en días, y te das cuenta, funciona o no funciona, y va a traer de alguna manera un resultado en el corto, mediano o largo plazo desde ahora, ¿no? Entonces la data, sin duda, yo creo que lo que hay que hacer es entenderla. La gente habla de data como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y la data realmente es la detección de señales, el entender qué pasa, las variables, el cruce, o sea, todo, o sea, es poner todo en la mesa y tratar de ver y empezar a analizar desde diferentes puntos de vista un poco lo que les decía. El creativo necesita data, el planner que está haciendo la estructura de medios necesita data, el que está haciendo las curvas necesita data, el cliente necesita data. Bueno, Cami, llegamos a la recta final de nuestra entrevista y la queremos cerrar con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Okay. Y es, ¿qué es para ti un sí absoluto? ¿Qué es un no rotundo? ¿Y qué harías así te dé miedo hacerlo?
Bueno, entonces un sí absoluto o un atardecer en la playa, sin duda. Es un sí absoluto. Son de las cosas que me cambian el mood automáticamente. Un no absoluto, comer hígado. No hay forma. No hay forma. No hay Así forma. sea sin piel. No hay forma. Ni en taco. No hay forma. No hay forma. De verdad, no hay forma. ¿Y qué haría si me diera miedo? Nada. Literal, seguir construyendo cosas. Volver a emprender, volver a... O sea, yo creo que el miedo de verdad es gasolina. Entonces, por más miedo que le dé a uno, yo creo que yo lo interpreto más de esa manera. Es como, si te da miedo, hay que aprender a canalizarlo y es lo que te hace evolucionar. Entonces, cuando las cosas a uno le dan miedo, es señal de impulso. Es un señal de impulso y de avance. Bueno, Cami, muchas gracias por haber venido. A ustedes por por la haber compartido invitación. con nosotros. Salud, antes de, perdón. Ay, la Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti por la invitación. Ahora sí, A salud, ti. salud, salud, salud. Con la izquierda para que se repita, como dicen. Ay, sí. Y mirando. Mirando los los ojos, todos estos temas. Y nos seguimos más, mejor. Y a todos ustedes, si quieren conocer más sobre nosotros, acá les dejamos el link de nuestra página. Pueden entrar, ahí están nuestros contactos. Podemos sentarnos, tomarnos un taco, tomarnos un mezcal. Gracias. Venga.